Dios le bendiga, mi amigo, mi amiga. Dios te ama como nadie. Es un privilegio para su servidor estar aquí con usted. Espero no serle gravoso, sino de bendición en estas enseñanzas de profecías futuras. Oh, la palabra de Dios es para todos y Dios quiere bendecirnos. ¿Sabe? Hay un gozo cuando seguimos a Dios. Hay una paz que proviene del cielo y que está en lo profundo de nuestro corazón en medio de las tormentas de la vida. Es la paz que Dios nos regala a todos aquellos que queremos seguir a Jesús. Si muchos se esfuerzan por lo malo, ¿por qué no esforzarse un poquito por Dios, que es lo máximo? Seguir a Dios es un deleite y no es algo gravoso ni difícil. Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sigo con el tema de Daniel capítulo 12, donde habla mucho de la gran tribulación. Dice que Daniel 12 habla mucho de tiempo de angustia para Israel. Es un tiempo cual no lo hubo ni lo habrá. Enseña el libro de Daniel, enseña Apocalipsis, en muchas partes de Apocalipsis y Mateo 24, y los profetas del Antiguo Testamento en muchas partes hablaron de ese día grande y terrible que señala a la gran tribulación y en forma especial culmina con la segunda venida de Cristo, el día grande y terrible de Jehová. Seguimos en Daniel capítulo 12 y el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. Entonces estamos viviendo el tiempo del fin. Muchos, cuando hablan de acontecimientos futuros, dicen: los padres de la iglesia enseñaron tal cosa. Y está bien. Mis respetos a los padres de la iglesia. Mis respetos a aquellos que enseñaron acontecimientos futuros y que existieron hace 100 años para atrás. Pero según se aproxima el cumplimiento de la profecía, de las profecías bíblicas, según se llega el tiempo, se va esclareciendo más y más ante nuestros ojos y viene colirio del cielo para que usted y yo veamos y entendamos el panorama de Apocalipsis, de Daniel y de los profetas referente a acontecimientos que están muy próximos a suceder. Daniel no entendió, pero usted y yo sí podemos entender en estos días, gracias al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Estamos, nunca como hoy día se está entendiendo tan claramente esta profecía. El escenario en Israel, en el Medio Oriente, en el mundo entero nos señala, nos muestra ante nuestros ojos de que estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. ¿Cuándo fue que empezaron los últimos tiempos? Bueno, según la Biblia, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que se empezó a cumplir Joel 2:28, que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los últimos días empezaron en Pentecostés. Si empezó en Pentecostés, ¿qué le parece ahora que estamos en el 2023? Avanzados. Pero un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice la palabra de Dios, dando a entender el espíritu de la palabra, que un día para Dios pueden ser millones de años y para Dios puede ser un segundo. O lo que da a entender es que de Dios no se esconde nada, ni aún los millones de pensamientos que tenemos los seres humanos, y muchos de ellos no los decimos, no los expresamos,
pero Dios sí conoce esos pensamientos. Por ende es bueno renunciar a todo pensamiento nocivo, malévolo, renunciar a lo oculto y vergonzoso para que Dios nos libere, para que Dios nos salve, para que Dios nos santifique y con una mente renovada podamos entender la palabra de Dios. Usted que se llama cristiano y que predica y que nunca habla de la profecía de la Biblia, le animo con todo respeto a que abra sus ojos a la profecía, a que sea más diligente y juntos estudiemos escatología, estudiemos acontecimientos futuros, porque a veces el diablo no quiere que conozcamos del futuro, porque el futuro del diablo es triste y lamentable y ya él fue juzgado. Pero usted, persona pecadora que me escucha, tú puedes ser muy malo, pero hay salvación para usted. Sí, Dios no te rechaza, aunque a veces los seres humanos te rechazan, Dios no te rechaza. Dios te llama con los brazos abiertos, aunque hayas matado a tu madre, aunque hayas matado a tu hijo, a tu hija, hay perdón para ti. Aunque hayas sido un genocida, hay perdón para ti. Dios te ama, aunque tú seas un brujo, Dios puede salvarte y liberarte de ese pacto que hiciste con las tinieblas, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sabe? Como que de 1900 para acá la ciencia se ha ido aumentando muy rápido. De 1900 para acá y el invento y el descubrimiento de la metalurgia ya en una forma amplia y el descubrimiento del asunto de hacer libros, de litografía o como se llame eso. Hoy día, ¿verdad? Uno va y le sacan un libro, la fotocopia en un ratito y se lo dan bien lindo en las manos y le sale mucho más barato. El libro fotocopiado, no era como en la Edad Media, ¿verdad? Cuando se inventó esto, y la Biblia fue el primer libro traducido, gloria a Dios, como un milagro, ¿verdad? Bendito sea Dios que fue traducido al alemán, en la imprenta en Gutenberg. Y todo, cada vez más inventos y que se ha ido a la luna y bueno, cada invento que hay a través de cosas eléctricas y a través del átomo y la molécula, bueno, y tanta cosa como el ser humano ha descubierto y descubren enfermedades y la cura de ellas y medicamentos y tanta cosa. ¿Por qué? Porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ese correr no significa que uno va corriendo rápido a 30 kilómetros por hora o a 20, no sé cuántos por hora, no. Sino muchos correrán de aquí para allá se refiere al carro, al avión, al helicóptero, a esos Apolos que van a la luna. Correrán de aquí para allá, de esos trenes que corren a 300 y resto kilómetros por hora. Se refiere a esos modos de transporte demasiado rápidos que hay hoy día. Muchos correrán de aquí para allá. Hoy día ir de un país a otro país, allá al fin del mundo, dándole la vuelta al mundo, ¿verdad? E ir allá, y a veces 32 horas y ya está en la China, en Japón o en Costa Rica. Lejos.
Así que a eso se refiere Daniel 12, versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá. Hay gente que trabaja en un país, como las azafatas o los pilotos de aviación, o gente que trabaja vendiendo y van a un país y van a otro y a otro. Y más bien se cansan de andar en avión. Yo que nunca he andado. Pero espero algún día ir a muchos lugares, si Dios así lo quiere. Pero a predicar la palabra de Dios. Ese es mi deseo y en cualquier momento se cumplirá. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí tengo un dato que le voy a leer. Tenemos medios de transporte muy rápidos. Muchos correrán. Ciencia se aumentará. En la Edad Media, bueno, se dice que había 1023 astros celestes, ¿verdad? La Edad Media. Se descubre el telescopio, o la ciencia inventa, Galilei inventa el telescopio, y cuando dice que son de millones de astros celestes, lo excomulga la Iglesia Católica y casi lo mata. No lo mató, pero casi lo mata, lo excomulga y se descubre, aunque le llamó la Iglesia Católica el ente loco, el ente satánico al telescopio. Bueno, hoy día es de gran ayuda los telescopios, ¿verdad? Dice, los científicos no tienen un número seguro para el tamaño del universo. No tienen un número seguro para el tamaño del universo, o sea, no saben las dimensiones del universo. Ni tampoco podemos saber cuántos astros celestes hay. La ciencia no sabe cuántos astros celestes hay. Los que tienen como un dios a la ciencia no saben cuántos astros celestes hay. Los científicos calculan que en el universo hay 70 quintillones de planetas. Oiga, 70 quintillones de planetas. Un 7 más 20 ceros de planetas. Un 7 más 20 ceros. Algunos científicos creen que podrían haber unos 100 millones de galaxias en el universo. 100 millones de galaxias. Usted y yo vivimos en la Vía Láctea. Una galaxia, y ni siquiera hemos llegado a Marte, que está ahí nomás. Ni siquiera hemos llegado a Marte. Al menos los seres humanos. Otros científicos dicen 1 billón de galaxias. Bueno, entre ellos a veces es como cuando dicen que la Tierra fue formada. Unos dicen unos millones y otros fallan por otros millones, pero ahí está la ciencia tratando de descubrir, ¿verdad?, cuándo se formó el planeta Tierra. Y ahí dicen que como 100 teorías de cómo fue que se creó. Así que los que creen en la ciencia, yo creo en la ciencia, mis respetos a la ciencia. Dios da la ciencia al ser humano, y los científicos que me estén escuchando en este momento, probablemente debe haber, usted que es un científico, mis respetos a usted, claro que sí. Pero es Dios quien da esa sabiduría, y es muy limitada debido a que, aunque el cerebro es muy capaz, dicen que si acaso usamos el 2 o el 5% del cerebro. Así que estamos muy cortitos, ¿verdad? Todo esto lo digo con mucho respeto, tratando de exaltar al Dios de la Biblia, que es todopoderoso y que vale la pena ser un entendido, un creyente en Dios. Porque muchos, y a mí me lo han dicho, no, yo creo en la ciencia, no en el Dios de la Biblia. Yo creo en la ciencia y no en el Dios de la Biblia. Algunos científicos creen que podría haber 100 millones de galaxias en el universo. Otros científicos dicen 1 billón de galaxias. La Agencia Espacial Norteamericana NASA advierte que no se sabe a ciencia cierta de qué está compuesto
la mayor parte del universo. No sabe de qué elementos químicos o la materia que forma la mayor parte del universo. Y un dato que no apunté ahí dice que lo mucho que sabe la ciencia es un 5%, que apenas ha descubierto o sabe como un 5% de asuntos del universo. Yo diría que apenas un 1%, perdonando que me perdonen los científicos por pensar que un 1% y no un 5%. Es lo que sabe la ciencia acerca de no solo de la Vía Láctea, sino de los millones de galaxias. Bueno, este es un dato muy lindo porque con tanto descubrimiento nuevo y esos datos nos enseñan que a pesar de que sabemos tanto, no sabemos nada. Por eso yo acostumbro decir que somos grandes ignorantes. Y cuando alguien dice que Gerardo Bogante sabe mucho de la Biblia, yo me siento muy pequeño y digo dentro de mí, supiera lo ignorante que soy de la Biblia. Porque una persona entre más estudiada es, más sabe que es un gran ignorante. Pero a veces la persona orgullosa cree que sabe mucho. Bueno, que Dios nos ayude a ser humildes y a ser entendidos. Por eso es que la Biblia llama sabio o entendido al creyente, porque el creyente exalta a Dios en todo. Y sabe que la ciencia médica tiene curas muy buenas, medicinas muy buenas para muchas enfermedades. Pero también al ser entendido y creyente en Dios sabemos que es muy limitada la ciencia con el perdón de los médicos y demás, ¿verdad? Acerca de curaciones. Pero hay un Dios que a veces sana en un segundo sin rajar, sin hacer cirugía, sana. Y gracias a Dios por ese Dios que es amor y que ama al ser humano y quiere salvarnos. Todas estas enseñanzas es un esfuerzo de Dios para que muchos sean salvos y comprendamos un poquito más de la Biblia. Entonces Daniel 12:4, muchos correrán de aquí para allá. Daniel, tú cierras el libro porque te sacas un 0, Daniel. Tú eres muy sabio, Daniel, eres 10 veces más sabio que los sabios, pero te sacas un 0 en estas revelaciones. Pero ahora están selladas esa profecía, pero hoy día ya no están selladas porque Gerardo Bogante es alguien que no fue al colegio, menos a la universidad. Sí he ido, pero quizás a charlas de la Biblia, que vienen personas de otros países. He ido al colegio, a la universidad, bueno, o a cursillos de inglés o de otras cosas. Pero no soy un intelectual, no soy muy ignorante, pero a Dios le ha placido hacerme predicador y es un milagro que yo predique. A Dios sea la gloria. Daniel, eres más sabio que los sabios, pero te quedas a 0 en escatología, sabes muy poco. Lo poquito que sabes es porque yo te lo revelo, Daniel. Bueno, cierra las palabras porque se cumplirán en el tiempo del fin, que ya estamos. Estamos en el versículo 4, ¿verdad? Y la ciencia se aumentará. Bueno, si usted es una persona intelectual, sabrá más que yo explicar que la ciencia se aumenta hoy día, se cuadruplica vez tras vez hoy día. Versículo 5, y yo Daniel miré y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Estaba bien escoltado Daniel en el río Tigris, ahí, allá en el Medio Oriente, allá donde Dios formó al ser humano, por ahí cerca estaba Daniel, por ahí muy cerca de donde estuvo el jardín del Edén. Y Dios ahí en el río Tigris le da esa revelación a Daniel. Por ahí cerca queda el Éufrates también. Y otro río que aparentemente desapareció, que existió ahí por esos alrededores.
Entonces ahí Daniel estaba con dos ángeles, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Dice, en pie, y el uno al otro lado del río y el otro al otro lado del río. Versículo 6, y estaba sobre las aguas del río. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, estaba encima del agua. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, estas cosas de Daniel capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Daniel capítulo 12 del 1 al 4, que esa palabra se cumplirá hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La Biblia repite mucho esto, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En el libro de Daniel lo repite varias veces y en el libro de Apocalipsis. El año judío es de 360 días. Entonces, la Biblia lo equivale a 1260 días, tiempos, con mis dedos, disculpen, tiempo un año. Tiempos en plural, 2 años. O sea, 2 años y un año sería 3. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 6 meses. Entonces, Dios le explica a Daniel, esa gran tribulación será por 3 años y medio. Por eso es que la primera etapa, los primeros 3 años y medio es tribulación. La segunda etapa, que es de unos castigos muy horrendos que Dios enviará a la tierra para que las personas se salven. Esos castigos es Dios en su misericordia queriendo salvar la gente. Voy a ponerles un ejemplo. No siempre que alguien se enferma es porque está en pecado, pero muchas veces inclusive miles, por no decir millones, van a ir al cielo por una enfermedad. ¿Por qué? Porque a través de la enfermedad dijeron, qué miedo, me voy a morir y no sé qué hay más allá de la muerte. Y comenzaron a buscar de Dios, que si Dios existe, que se me revele, y Dios se les revela. A veces en sueños, a veces en visiones, a veces a través de la Biblia, a veces a través de un cristiano, a veces a través de la naturaleza. La otra vez escuché a alguien que estaba muy triste y se quería suicidar y escuchó a un pajarillo cantando en media tormenta, muy alegre el pajarillo, y Dios le habló a través del pajarillo, cómo yo me quiero matar, suicidar, y ese pajarillo tan contento en medio de la tormenta. Y entonces Dios habla a través de la naturaleza. Hace como 2 días llovió muy fuerte, como 1 hora, y digo yo, Dios guarde, lloviera así 5 horas, porque nos moriríamos los seres humanos, quizás en 5 horas o en muchas horas. En pocas horas de lluvia torrencial nos moriríamos, a veces con 1 hora y el agua se mete a las casas y se inundan pueblos enteros con 2 horas lloviendo mucho, y quizás arriba está lloviendo y esos ríos se crecen y se inundan los pueblos. Bueno, Dios es poderoso. Si el ser humano hubiera obedecido, o usted y yo hubiéramos obedecido a Dios desde antaño, desde Adán y Eva, no hubieran enfermedades, no hubieran guerras. Apúntelo, eso es muy importante, usted que está aprendiendo de la Biblia. No hubieran enfermedades. Una mujer tuviera, disculpe, no estoy exagerando, que tuviera 50 hijos o 100 hijos.
Ya, imagínese usted en 1000 años cuántos hijos podría tener una mujer sin dolor. Como decía el viejito, báileme ese trompo en la uña. Una mujer con 100 hijos y sin dolor y estaría robusta. Ni siquiera, es más, ni siquiera viviría el ser humano 1000 años. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera muerte física, o sea, el alma y el espíritu no saldría de nosotros los humanos. Y esto te lo estoy hablando con base bíblica. Con base bíblica. La muerte espiritual y la muerte física vino al ser humano por el pecado, por la desobediencia, por no querer seguir a Dios. El ser humano, recordemos que peca de dos fuentes, no solo de Satanás y los demonios. Cuando enseñe en algunas enseñanzas del milenio, que la Biblia habla muchísimo del milenio, no va a haber Satanás ni millones de demonios, no van a existir en el planeta Tierra, van a estar en el abismo. Probablemente ese abismo es ese que está en el corazón de la tierra, que tiene un nombre en hebreo. Ahorita me acuerdo de ese nombre. Estaba el paraíso, el seno de Abraham, y estaba el infierno al otro lado, y en el centro había un abismo. En ese abismo sí hay demonios. Bueno, en el milenio ahí va a estar Satanás y los demonios en el abismo por 1000 años. Y aún así en el milenio hay gente que va a pecar. No va a haber mucho pecado como hoy día, pero sí va a haber pecado, porque el ser humano peca de dos fuentes. Una es el reino de las tinieblas, o sea, Satanás y los demonios, y la otra fuente es la naturaleza caída, o la naturaleza adámica, o la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. La Biblia dice, en Adán todos mueren, o sea, todo ser humano nacemos en pecado, incluyendo a los santos, incluyendo a la Santísima Virgen María, incluyendo a San Pedro, a San Juan, a cualquier santo que usted y yo podamos nombrar, porque dice la Biblia en Romanos 3:23 que todos los seres humanos pecaron, pecan y pecarán. Eclesiastés 7:20 también, y otros pasajes de la Biblia. Bueno, siguiendo aquí con el tema en Daniel, ya tengo que estar terminando, pero esto está lindo. Estas enseñanzas de profecías futuras son muy hermosas y es bueno estudiarlas. Daniel no entendía, entonces aquel varón parado en las aguas le explica: será en tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo es 360 días, que equivale a un año. 360 días, que equivale a un año. 360 3 veces, más 180, que sería medio año, ¿verdad? Entonces eso equivale a 1260 días o a 3 años y medio, que lo repite tanto la Biblia, hablando de la gran tribulación, donde el anticristo empezará desde la abominación desoladora hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, de ahí se refiere Daniel capítulo 12, del 1 al 4, que estamos estudiando, que se refiere a eso, que nunca estará la ciencia tan aumentada como en estos tiempos que se aproximan a la gran tribulación. No estoy enseñando que estamos en la gran tribulación. Hay gente que estudia la Biblia que cree que estamos en la gran tribulación. Deseara yo creerlo, pero en la Biblia veo otras cosas, veo otro enfoque, respetando a los que no creen igual que a mi persona. Porque alguien puede creer que en la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento y es mi hermano en Cristo y es salvo, igual que su servidor, igual que muchas personas que me están escuchando.
porque una cosa es la salvación y otra cosa son algunas doctrinas que no salvan ni condenan. No salvan ni condenan, pero alguien dijo una frase muy sabia, que el que tiene conocimiento tiene autoridad. Porque hablamos con seguridad, hablamos con autoridad cuando no ignoramos muchas cosas. Y si bien su servidor es un gran ignorante, por eso me instruyo y por eso vivo estudiando todo lo que pueda. Y yo creo que aún de 100 años yo seguiré estudiando. Gracias a Dios que hoy día es fácil, que a través de Google uno toca ahí y comienza a recitarse la Biblia y entonces uno la escucharía aún sin leerla. Y todo eso facilita para que una persona que no sepa leer ni escribir, algún hijo le baja la aplicación y se la pone en el escritorio del teléfono y puede estar escuchando la Biblia, aún un ciego, aún un sordo, un mudo, es mudo pero escucha. Entonces puede estar escuchando la Biblia, hasta puede llegar a ser predicador ese mudo. Hay gente que se las idea de alguna forma para predicar. Bueno, seguimos aquí estudiando la palabra de Dios. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, por Dios. Aquel ángel juró por Dios, que es mayor que el ángel. Bueno, Jesús enseñó que nosotros los seres humanos no juremos, pero el ángel no es un ser humano, es un ser angelical. Y ellos juran por Dios, que es mayor. Pero usted y yo, el Nuevo Testamento enseña que no debemos jurar, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de tus pies, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y una pregunta, no quiero salirme del estudio, pero una pregunta, ¿por qué el ángel sí puede jurar y un cristiano no? Bueno, un ángel de Dios nunca ha pecado y es 100% perfecto, es 100% santo. No es omnisapiente, pero sabe mucho, ¿verdad? Tiene miles de años de existir esos seres y probablemente hasta millones de años de existir, porque ellos fueron creados antes que el planeta Tierra. Así que entonces esos seres saben muchísimo y son perfectos y sin pecado. Ellos pueden jurar porque ellos son perfectos. Usted y yo, aunque no nos guste pecar, somos pecadores, somos arrepentidos y somos creyentes, pero seguimos siendo pecadores en la naturaleza caída, santos en la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Bueno, el tiempo ha corrido, pero qué hermosa es la Biblia, hermano, y esto lo veremos hasta el último versículo de Daniel capítulo 12. Entonces ahí Dios le revela a través del ángel a Daniel que será en la gran tribulación. Bueno, Daniel no sabe lo que usted y yo podemos saber de la gran tribulación, que la Biblia habla muchísimo de ella. Versículo, ¿cuál? Versículo 7. Versículo tiempo, que será en tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Bueno, esto es muy importante. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. En una edición católica este versículo dice así: cumplirán cuando desaparezca aquel que oprime el poder del pueblo santo. Se cumplirán cuando desaparezca aquel que oprime el poder del pueblo santo. O sea, ese versículo lo que da a entender es que el anticristo perseguirá a los cristianos mucho. Los cristianos son ese pueblo que tienen el poder de Dios, es un poder grande. El poder de Dios es más grande que el poder de Satanás, de los demonios, es más grande que el poder de Lucifer. A los
luciferistas, Lucifer les enseña que Él es el Todopoderoso, que Él es perfecto, que Él es glorioso. Pero el luciferismo es malo. Lo que es correcto es lo que enseña la Biblia cristiana. La Sagrada Escritura cristiana es lo correcto. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. Si alguno habla, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Dios le dice a Daniel, todas esas cosas, que la ciencia se aumentará en gran manera, que muchos correrán de aquí para allá, que será tiempo de angustia para Jacob, cual no lo ha habido ni lo habrá jamás, es por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 días. Por eso es que entre más se aproxime el fin de los tiempos, más hay seguridad de que aquella profecía es de Dios y que está a punto de cumplirse. Yo lo he dicho y lo voy a repetir, aunque algunos no estén de acuerdo, lo voy a repetir. Yo veo en la Biblia que los que estén, digamos los que se queden en el arrebatamiento y estamos en principio de dolores y pasen la tribulación los primeros 3 años y medio y luego viene la gran tribulación y están en ese entrelace de tribulación y gran tribulación, escucharán por las noticias inmediatamente, todas las noticias de los periódicos, de las redes sociales, de la televisión y todo invento que el ser humano haya hecho en ese momento, saldrá en las primeras noticias que el anticristo pagó a hacer una imagen, o que hizo una imagen y la puso en el templo, en el lugar santísimo. Bueno, de ahí en adelante es la abominación desoladora y empieza la gran tribulación. Si cuentan día a día, 1260 días y viene Jesús exactamente. Hay gente que dice el día ni la hora nadie lo sabe, pero en ese tiempo sí lo sabrán. En tiempos de Jesús no se sabía ni aún ahora. Pero en ese tiempo los que vivan salvos entre la tribulación y la gran tribulación, aquí Dios le explica a Daniel a través del ángel que serán 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo. Los que pasen ese periodo y son entendidos sabrán que le quedan 1260 días para que Cristo venga y juzgue a los malos y los envíe al infierno y los buenos pasen al milenio y se cumple el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Qué linda es la palabra de Dios. Dios les bendiga. Luego seguiremos con este tema. Dios les guarde.